sabemos que si Terán está a cargo es porque yo y ustedes lo hemos dejado, ¿no? Tienen una semana para hacer algo. ¿Qué es eso de que estás armando un ejército a mis espaldas? No tienes por qué desconfiar de mi papá. Estás nerviosa, estás cambiada. Me acaba de secuestrar Casillas. Definitivamente son dueños de este país. ¿Sabes lo que le pasó a la última periodista que quiso grabarme? Maldita seas. Pida nomás, mi amor. Aquí tiene algo firme y duro. ¿Qué le interesa de mi país? Pues lo que nos interesa es la impunidad, señora, para poder hacer lo que queramos. Aparece Águila Azul y justo después un francotirador profesional mata a Mitchell saliendo de un restaurante. Águila Azul está muerto, Guillermo. Yo lo vi. Todos los implicados están en Estados Unidos. Y efectivamente, ya hubo un muerto en circunstancias extrañas. ¿Quiénes son los implicados? Andrew Weil en Minnesota, Charles Johnson Stewart en Santa Mónica, Luis Roberto Jiménez Game en Buffalo, Nueva York y Antonio Zurita Vega en Nuevo México. Tú dices, ¿los contactamos? Los conozco a todos. Todos son unos hijitos de la chica. Me imagino que crearon esta cadena de mando para esconder los hechos y cubrirse las espaldas. Y para inculpar a agentes inocentes como tú, como yo y como Amado Leal, el Águila Azul. Guillermo, es que no hay ningún registro de ningún Amado Leal. Es como si no existiera. Por lo que me dice mi jefe, esa Maldonado como que no es nada de fiar, ¿va, señora? Pero ahora pueden contar conmigo para atender ese problema. Arelis, ahuecando el ala, ¿no, morra? Déjame hablar a solas con la señora. Ustedes también... Anda, ¿ve? Sí, claro. Tengo una propuesta, señora. A ver. Me dijo mi jefe que si usted y yo nos arreglábamos, le daría la chance de meter por flete diplomático una buena merca a las Europas. ¿Cómo está su relación con la Cancillería? Ningún problema. La canciller me tiene mucho cariño. Entonces, ¿qué? ¿Estamos, señora? Creo que eso es lo único que podremos hacer por ahora. Mire, nosotros le avisamos quién va a recibir la merca en las Europas. Y va a ver que al cabo de unos mesecillos se va a hinchar en billetes, señora. Yo sé lo que le digo. Y un bungalow con todas las comodidades. Ay, pero en Hawái. Ahí no me caería nada mal. Ay. Pues no está nada perdido, señora, ¿eh? Pero por eso mismo mi jefe quiere ojos y oídos en el gobierno, señora. ¿Eh? Ah, pues qué gusto me dio conocerla, señora, ¿eh? Igual. Ya la dejo para que haga sus cositas. Ahí me despide de la flaca esta. Claro que sí. Comper. Hasta luego. ¿Qué? ¿Se fueron? ¿Estás bien? Mejor que nunca. Quita esa cara de limón amargo, mi amor, y sonríe que la vida es bella. A mí, la verdad, me da miedo, me da asco todo esto. Sí, pero ven acá, mi amor. La triste realidad es que por más bonitos que queremos ser, cuando hay dinero de por medio, nadie se salva de caer en el excremento. Al fin y al cabo, mi amor, todos los billetes son de papel. Y hay bastante para limpiarse. Te mando un regalito, don Aurelio. ¿Qué es? Es todo lo que grabó la difunta Cristina Salgado cuando entrevistó a mi patrón. La periodista que él dice que desapareció. ¿Sabe? Saca las grabaciones completas, Eva. En
especial donde cuenta de toda la nota que le daba el Terán al cartel de los Robles. Como buen pariente, supongo. Puedes ocupar todo lo que está ahí. Y que después te da lo que haga falta para que hagas lo que le prometiste. Lo que le prometí. Simón. Tuviste suerte, morra. Seguramente le caíste muy bien al patrón. Es que no puedo creer que haya sido Carlos Cátigui quien me puso en charola de plata. Pues a mí tampoco no me cabe en la cabeza. Eso es increíble. Pero eso de matar a Terán es puro bluff, ¿no? Tiene todos los recursos, ¿eh? Estuvo intentando negociar con todos los candidatos y nadie le quiso poner el cascabel al gato. ¿Y si lo emboscamos? ¿Le dices que Terán quiere pactar con él? Se cuida mucho, Joe. Tiene un ejército de guaruras. Claro que lo podríamos ubicar a través de Carla, ¿eh? Que no puedo creer que haya sido Carla. Ahora sabes lo que es capaz de hacer esa mujer por una noticia, por una historia. Ya que le podemos hacer. Hacer que reviente. Que mate a Terán y ahí sí lo agarramos. Yo no puedo con eso, Joe. Yo no creo que el fin justifique los medios. Yo sí quiero a mi país y no quiero verlo sumergido en un caos de ingobernabilidad por un magnicidio. ¿Más ingobernabilidad? Castillo, por Dios, ¿de qué estás hablando? Hay cosas que ustedes los gringos no entienden, Joe. Nosotros nos alimentamos del caos. Es nuestro estado natural. Es Carla. No le voy a responder. Tú no. Pero yo sí. Bernardo. Vaya, pensé que no me ibas a querer contestar. Pensó bien, señora. Bernardo Castillo no quiere hablar con usted. Pero yo sí. Le habla Joe Navarro. Navarro, ¿le puede decir por favor a Castillo que se deje de niñerías y me tome la llamada? No, no puedo. Más bien encontrémonos los tres en su oficina mañana a primera hora. Tenemos que buscar la manera de que esto nos sirva para algo. Y por favor, ni se le ocurra tratar de hacer algo de lo que se vaya a arrepentir, ¿me oye? Ahí nos vemos. A ver, mijo, explícame. ¿Qué es exactamente lo que está queriendo hacer tu papá? Ay, ya, güey. Es que con todo lo que se viene encima con las nuevas elecciones, mi jefe quiere mover las piezas para que todo fluya para todos, pero pues está difícil, güey, no crea. Lo que sí te voy a pedir, mijo, es que no te expongas más. Mira, los pobres, el pueblo, nomás le interesan a los mendigos políticos mientras haya elecciones. Después ya se olvidan de ellos. Tengo que buscar un vato que me va a contactar con alguien para reforzar la seguridad de la ruta, güey. Y la Rutila sabe lo que estás pensando. Ay, Ismael. Si la conoces, entiendes cómo están las cosas. Ya sabes cómo se va a poner la Rutila si se entera de que están haciendo cosas a sus espaldas. Es que como está el asunto, tenemos que ser muy precavidos, güey. Tenemos que exagerar con la seguridad, ¿entienda? Y no la pueden esperar tantito. Si no hace mucho ya venía con el Javi a recoger a los chamacos como quedamos. Entonces voy a tener que pedirle a la Cori que se lance ella a buscar a ese vato. Güey. Mi jefe piensa que viene algo muy difícil, muy fuerte. Tenemos que estar muy truchos. Yo sé que le tienes mucho apego al Jorgito y que te duele ver a la Chipina sola, que te involucraste y eso me gusta. Pero no quiero verte preocupada y no quiero verte en problemas con los hermanos Ramos. Eso déjamelo a mí. Papá, yo no voy a dejar que tú cargues con todo esto solo. Oye, yo ya estoy grandecito para haberme metido en esto de la política. Yo sé la que me estoy rifando, mijita. Yo lo sé. Y también sé que tú eres una comerciante, una mujer de negocios y muy buena. Y por eso yo siempre te he dejado hacer, porque sé el tipo de mujer que eres. Pero déjame que me encargue yo de mis asuntos. ¿Sabes? Ahora que mencionas el tema de los negocios, estaba pensando en entrarle a otro negocio. ¿Sabes que yo estudié mercado y...? Sí, que tienes olfato. Sí. Y fíjate que yo también he estado pensando y sí creo que podríamos expandirnos. Bueno, pues fíjate que yo también estaba pensando. Tengo una idea. Pues que viajáramos los 4 a España. Que compráramos los caballos esos que te encantan. ¿No te parece? ¿Te gusta la idea?
Es una idea muy bonita, ¿sí? ¿Y cómo se te hace que yo gobierne desde España? Yo no le puedo hacer eso a la gente que va a confiar en mí y me va a dar su voto. Bueno, pues siempre te puedes retirar de la candidatura. Mira, Ma no está nada contenta con esto que la estás poniendo a hacer. Como si fuera tan fácil, ¿no? Como palabras que se lleva el viento. ¿Y cómo es eso de irnos a vivir a España? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tú estás hecha de esta tierra. Perteneces aquí. Mira a tu alrededor. Esto lo creó tu bisabuelo. Lo engrandeció tu abuelo. Luego vine yo. Ahora tú. Luego vendrán tus hijos. Y nada nunca en la vida te hará tan feliz como la tierra a la que perteneces. Por eso. Ya deja de rebanarte los sesos, mija. ¿Eh? Que te pones hasta fea con lo linda que eres. Quiero, pa. Y yo, mi amor, voy a dormir. Un día muy largo. Espero que mañana confíes y me cuentes. Patrona, disculpe. Oiga, como ve que no tuvimos tanta suerte, pues nada más pude contratar a 2 hombres. Resulta que la poca gente que habían dejado los hermanos Ramos ya la había contratado la gente del Cabo. Bueno, pues esos 2 hombres me los traes mañana. ¿Y sabes también lo que vamos a hacer? Vamos a comprar más armas, Ricario. Porque estos no me van a ver la cara de estúpida. ¿Mm? Y ese hijo de la el Cabo me las va a pagar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bendita tú eres entre todas las mujeres, Evelina. Ay, pero por Dios santo, nunca pensé que el cuerpo pudiera sentir tales cosas. ¿Dónde aprendió todo esto? Pues la verdad... La verdad, no la mentira. La verdad no. Ay. La verdad no. No tuve educación. No éramos muy pobres, solamente hice hasta un quinto de primaria, pero lo demás ha sido por puro instinto, mi amor. Puro instinto. Sí, sí. ¿Cómo es la cosa, sí? Pues enséñeme cómo se hace así con instinto y con... Venga, un momento. Yo creo que ya tenemos suficiente confianza como para que me tutee, mi amor. Sí, ¿verdad? Claro. Un poco. Bueno, me va a costar trabajo, pero merece la pena el esfuerzo, ¿cómo así? Mi amor, es que yo no tengo acabadero. Ay. No, y es que viendo este cuerpo, este cuerpazo, Pues es un templo, mi amor. Desde hoy, la Capilla Sistina es un taller de mecánica al lado suyo. Ay, no me diga eso, pues toma todo lo que quieras. Aquí está tu mecánica. Y lo voy a tomar. Tómalo. Ay, gracias a ese pastor. Ay, no, perdón, no quise decir, lo que quise decir, mi amor, es otra cosa, es que gracias a Dios, pues lo que pasó, pude conocerla a usted, admirarla, la puse en mi camino, eso es lo que quise decir. Me estás haciendo sentir mal, Milton, yo creo que mejor esto no, vamos a parar con esto. ¿A parar? Sí. No, oigan, Es que a el esta. pastor, No, a parar, no. A pagar mucho. Y ahí están. 20 de 100. Yo le aposté, para que se va a aguantar tanto tiempo ese encierro. Yo pensé que la señora iba a resistir más tiempo, pues así toda puesta y correcta como es. Pero al final todas son iguales. ¿Sí o no, Uña de Tigre? Yo no, la verdad no. O sea, no sabría qué decirle, no me gusta dar mi opinión. O sea, menos si es la señora del Cabo. Ay, no, ¿qué se la va a montar al... Eso es una buena respuesta, una respuesta sensata. Con el patrón uno no se mete, hermano. Esa es la actitud, pelado. Bueno, y dejemos el boborro que mañana hay que empezar a voltear desde temprano. Toca ver si Zuleta hizo algo con el anzuelo, pescó alguna cosa con el anzuelo que le dejamos. Y, hermano, necesito temprano el datico de la policía, esa que usted me dijo. Como manda, señor. Sí, estoy para servir. Bueno, recojan esta vaina ya nomás. Esa debe ser la casa de los hijos de perra que se echaron a la Carmen y a los hijos de mi carnal. Te mandé un dron. Estas son las imágenes de reconocimiento. Eso parece tierra de nadie, homie.
Pues tierra donde tenga que ser, pero te me lanzas ahorita mismo, güey. Esa debe ser la casa de seguridad donde se esconden esos hijos de... Sí, de hecho corresponde al dueño del coche. Órale, ¿me oyeron o qué? Órale, me levanten toda la información que puedan, perros. Les mando la info por teléfono. Nomás venía a decirte que ya está acá tu papá. Arre. A ver, güey. Ponte las cámaras de los drones. En algún momento lo van a tener que... tus hijos de perra. Aquí te dejo. Échale ganas, c***. Arre. Hola, bienvenidas. Está acá. Bienvenidas, Kashi. ¿Cómo estás, Milena? Muy bien. Qué grande. Hola. Qué bueno verlas. Pues muchas gracias por ayudarnos. No sé qué hubiéramos hecho si no nos hubieras mandado ayuda. No, a ver, aquí no estamos para hablar del estúpido de Garañón, ¿no? Así que quiten esas caras, que aquí están seguras y nadie las va a molestar. Ya después pensamos qué haer. Ahora solo sabemos por dónde empezar. Bueno, nosotros vamos en este momento para el DF y vamos por los niños. Así que pónganse cómodas. Qué bueno que se hayan alejado el garañón ese. No les convenía estar por allá. Sí. ¿Tienen algún plan? Bueno, ¿qué pregunta es esa, verdad? Me imagino que no, si salieron huyendo. Usen este tiempo para reflexionar, aprovechen el clima, la alberca, que está bastante rica, ¿verdad, Javi? Muy rica. Vean esto como unas vacaciones. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que me ayudaron. Niña, ya mandé a alistar el jet para poder salir de inmediato. Perfecto, pues vámonos entonces. Bueno, gócense la casa. Ahorita le digo a alguien que les traiga algo de desayunar, ¿eh? Gracias. ¿Tú crees que haya estado bien que nos viniéramos para acá? Está enorme. Deli. No ve cochito, cochito. Qué chico. Chabocho. ¡Mocho! Ay. Perdón, pero ¡Mocho! Dígame, señor. Lleve la señora, por favor, a su casa. Es que tengo que resolver unos asuntos aquí con mis empleados urgentes. Entiendo, entiendo. Y después la recojo al rato para que sigamos hablando de las iglesias, de todo. Es más, Prepárese porque le voy a llevar a Colombia. A Cartagena. para que rumbiemos bien bueno y le muestro hartas iglesias de allá, ¿vaya? Y también a República Dominicana, que eso está repleto de iglesias, ¿vaya? Qué cosa. Pero no es necesario que me lleven, de verdad. Yo puedo tomar un pecero o el metro. No necesitamos incomodar a nadie. Tan bella. Ay, que el pecero. De verdad. No. Pecero, mi amor, no. Olvídese. Usted, desde hoy, es la reina de esta casa. Milton, por favor. No, por favor, nada. Usted solamente abra la boquita y pida lo que quiera. Y esta gente se arrodilla como perros, ¿ok? Eso sí, me la miran poquito, lo necesario. Mirada a tierra. ¿Estamos? Estamos, Cao. Claro que sí. Cosa linda. Vemos en un rato. Sí. Ay. Bye. Besito. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. Optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.